¿Qué temas llevaron hoy a la agenda los candidatos a la presidencia de la República? Héctor Mendoza nos tiene el reporte, acompáñenos. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, reconoció que Tamaulipas es un ejemplo de lo que sucede en el país, referente a la violencia, personas desaparecidas y un clima de impunidad. Dijo que en caso de ganar la elección presidencial del próximo 1 de julio, convocaría a una consulta para alcanzar un proyecto de acuerdo de paz. Por su parte, el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, estuvo en Baja California Sur, donde hizo un llamado a todos los candidatos a resistir con firmeza y bajo ninguna circunstancia a doblarse ante las amenazas del crimen organizado. De igual forma, dijo que si gana las próximas elecciones, los términos de la relación con Estados Unidos cambiarán de manera importante. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Puebla, donde se reunió con integrantes del movimiento Antorcha Campesina, a quienes dijo que nadie se lleve una sorpresa cuando gane las elecciones del próximo 1 de julio, ya que aseguró tiene los mejores perfiles, las mejores propuestas y porque cree en el mejor México, organizado, educado y que lucha todos los días para salir adelante. Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, estuvo en Guadalajara, Jalisco, donde aseguró que los asesinatos de los aspirantes a diversos puestos de elección popular podrían afectar las elecciones del próximo 1 de julio, por lo que reprobó que las instancias federales no hayan frenado los crímenes políticos en el país. Héctor Mendoza, 21 Noticias.